Hey, ¿qué onda? Les saluda Jonathan del presente. Espero que hayan disfrutado al Jonathan del pasado. Esta serie de Génesis fue 2018, entonces hace 4 o 5 años. Y al estar escuchando para subirlas, he estado satisfecho con el trabajo que hice, pero también siento que hay algunos huecos. Entonces, les dije que iba a estar subiendo uno al día. Eso es cuando esté subiendo los pregrabados. Pero me voy a detener de lo que había grabado hace tiempo y voy a grabar 3 videos nuevos. Entonces, ese es el primero de ellos y voy a estar subiendo cuando los tenga que grabar uno a la semana. Entonces, de repente, cuando sea contenido antiguo, voy a avanzar bastante rápido y cuando sea contenido nuevo, va a ser un poco más lento. También una disculpa. En casa tenemos 3, 4 meses que se enferma Joycita, luego Miel, luego Juanito, luego Mariana, luego se recupera Joycita y luego se vuelve a enfermar y así enciclados por como 3, 4 meses. Y yo había estado invicto, la verdad tenía prácticamente todo el 2022 sin enfermarme y ahorita estoy súper congestionado y ya parece ser que me estoy empezando a enfermar. Entonces, sí, sí, de por sí mi voz es un poco mormada, ahora un tanto más. Entonces te pido una disculpa por eso, pero está bien poder estar creando contenido, aunque no esté al 100% de salud, no es el fin del mundo. Entonces, también es chido poder grabar en este contexto porque es muy diferente a una predicación. Las predicaciones que estaba dando en la serie es con el entendimiento que únicamente tenía 52 semanas al año, 40 minutos por prédica. Entonces tienes que ser muy selectivo. Y eso, algo que estaba sintiendo cuando estaba escuchando es, oh, hay mucho más ahí, pero luego me estaba recordando, ten gracia contigo mismo porque no puedes pasar 2 años en Génesis en domingo en la mañana. Pero, una vez más, ahora estoy grabando aquí en la comodidad de mi habitación. Y también la audiencia es un poco diferente, porque en la iglesia tienes que estar apelando a todo tipo de personas. Personas que fueron ahí en contra de su voluntad, adolescentes que fueron arrastrados de su cama para llegar a la iglesia, esposos que escucharon toda la semana, por favor ve a la iglesia, por favor ve a la iglesia, y llegaron a la iglesia, pero literal su único enfoque de la predicación es espero que este vato no me duerma. Entonces también tienes que tener conciencia de eso. Pero cuando estás aquí grabando algo que se va a escuchar únicamente por YouTube, la realidad es que muchas las van a escuchar en doble velocidad, 1.5, están viendo esto no tanto por la experiencia de una predicación, sino por la información que van a recibir. Y también se ve un poco más en secuencia. Entonces no es el fin del mundo si nos detenemos más a considerar cosas más precisas y cosas que en el contexto de iglesia no se pueden ver. Entonces, sí, quizás sí se pueden ver, pero quizás no es lo mejor. Entonces, todo esto como preámbulo para decir que hace un año leí un libro que se llama El mundo perdido de Génesis 1. No sé si es un libro que se ha traducido al español, pero es un libro más académico y me hizo ver algo en el relato de la creación que no tenía yo presente al momento de dar esa serie originalmente. Y ahora para mí es central a mi entendimiento de Génesis 1 y 2. Entonces, esto es para mí novedad. Quizá para algunos no lo serán. Pero sí, estoy emocionado de dar cómo Génesis es una introducción a la Biblia hebrea y cómo particularmente el relato de la creación es la presentación de esta idea de el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. Hablaré mucho de eso a detalle. Una última cosa. Entonces, como ya les dije al principio, los próximos 3 videos los voy a grabar así. Entonces, estoy hablando, el último video que voy a grabar acerca de la creación. Después voy a hablar acerca de la creación de Adán y Eva, que es el final del capítulo 2. Y después voy a hablar acerca de Satanás y de la figura del enemigo. Y luego ya regresamos a los videos anteriores. Entonces veremos cómo nos va, porque
lo di bastante rápido. Génesis, que es un libro de 50 capítulos, creo que lo di en como 35 o 40 predicaciones. Entonces, quizá en varias ocasiones detenga la secuencia de las prédicas ya hechas para poder dar más información. Y una vez más, espero que eso sea enriquecedor y que te ayude a entender más profundamente Génesis, y que te ayude a entender más profundamente el corazón de Dios. Eso es más importante. Entonces, cuando hablé de la creación, entonces me da gusto que en la serie que di anteriormente no hablé de la creación luego, luego. Creo que uno de los errores más grandes al ver Génesis es brincar directamente a la creación. Entonces hablé acerca de qué es lo que Génesis 1 y 2 nos enseña acerca de Dios. Después hablé de qué es lo que Génesis 1 y 2 nos enseña acerca de nosotros mismos. Hablé de lo que Génesis 1 y 2 nos demuestra acerca de la creación. Y hablé acerca de en el último de los 4, la idea de ver Génesis y hacernos la pregunta, ¿eso describe algo que sucedió hace 10.000 años o podría ser esto algo que sucedió hace millones de años? Entonces, me da un poquito de agüite que no tenía la información en ese entonces para quizá dar una predica más, porque creo que si hubiera sido bueno. Únicamente hablé acerca de la posibilidad de que la creación haya sido hace 10.000 años. Y también que si tú decides creer que Dios creó a través de evolución, hay un precedente muy grande para que puedas hacerlo. Muchos teólogos que creen así. Y Génesis 1 y 2 no descartan la posibilidad de que Dios haya creado a través de la evolución. Sin embargo, una pregunta que no he contestado es: ¿cómo leían los hebreos antiguos Génesis 1 y 2? ¿Leían ellos ese pasaje diciendo, me pregunto si son millones de años o días literales? No, esa es la forma que tú y yo lo vemos, y por ende estamos desde el principio un poco desviados en nuestro filtro. Cuando interpretas la Biblia, la pregunta más importante que te puedes hacer es: ¿qué pretendía el autor de este libro comunicarle a los lectores originales? Esa es la pregunta que quieres contestar. No, ¿qué es lo que entiendo yo? O cómo se interpreta eso en el siglo XXI. O qué es lo que alcanzo a entender yo con el conocimiento que ya tengo yo de toda la Biblia. Esas no son malas preguntas, pero no es la más importante. La más importante es qué entendían los lectores originales al leer esto. ¿Cuál era la intención del autor para los lectores originales? Y una vez más, es la Biblia, es inspirada por Dios, tiene aplicaciones y utilidad para todas las generaciones, desde el pasado hasta el presente y para el futuro. Pero antes de entender qué significa para nosotros, tenemos que entender qué significa para los lectores originales. Una vez más, si lo vemos con el filtro, ¿qué significa para nosotros? Entonces empezamos a debatir, ¿el mundo será joven o el mundo será antiguo? Los lectores originales no lo leían así. Entonces, ¿cómo lo leían? Y eso es lo que quiero hablar. Esta narración tenemos que tomar en cuenta que es la introducción a la Biblia hebrea. ¿Por qué hago la diferencia? Porque el Nuevo Testamento es claro que el Antiguo Testamento es un viejo pacto. Es una vieja forma de ver la vida. Y es necesario, para entender el nuevo pacto, entender todas las sombras e imágenes del antiguo pacto. Entonces, no es que el Antiguo Testamento se ve como un libro no relacionado con el Nuevo Testamento, pero sí es diferente. Nos informa, pero nos informa de una forma diferente al Nuevo Testamento. Espero que al hablar un poco más de lo que habla Génesis, vamos a considerar únicamente el capítulo 2 del versículo 1 al 3. Al ver ese pequeño párrafo, nos va a ayudar a entender qué quiero decir con eso, que el Antiguo Testamento lo tenemos que ver de una forma un poco diferente al Nuevo Testamento. Dice así, y me lo voy a aventar tipo prédica, entonces voy a leer el pasaje que vamos a considerar, vamos a orar y lo consideramos juntos. Dice así: así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo al
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, una pregunta que no he contestado sorprendentemente es ¿quién escribió el libro de Génesis? Y eso es importante. Hay tres posturas en cuanto a quién escribió Génesis y tú puedes optar por cualquiera de las tres y es posible que todas las tres tienen ciertos granitos de verdad. La primera teoría de quién escribió Génesis es que Génesis eran historias transmitidas de manera oral hasta que fueron recopilados por autores desconocidos. Y si lo ves de esa forma, la gente cree que cada vez que Génesis se detiene a dar una genealogía, es las personas dentro o al final de esa genealogía que escribieron la primera parte. Entonces, si ves Génesis, creo que hay 4 veces que el libro se detiene para dar genealogías. Entonces, es posible que Génesis inicialmente eran 4 libros escritos por hebreos antiguos que estaban simplemente registrando las historias que eran transmitidas de manera oral. Es la primera forma que algunas personas creen que llegó a ser Génesis y Moisés simplemente estaba recopilando textos antiguos, mas no escribiéndolos. La segunda posibilidad es que Génesis fue milagrosamente escrito por Moisés. Moisés vivió, depende, hay dos posturas, que si las genealogías son completas y precisas, que no hay ningún hueco, que en genealogías antiguas sería una anormalidad que no hubiera ningún hueco, Moisés vivió 2000 años después de Adán. Una vez más, es posible que haya sido mucho más que eso si hay huecos en las genealogías, o es posible que hayan sido 2000 años. Pero de todos modos, 2000 años, o sea, estamos hablando de cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo al día de hoy. Entonces, escribir hoy, 2000 años después, acerca de sucesos que pasaron hace 2000 años, por más que haya recuentos orales e historias, realmente ahí estamos creyendo en que Dios es lo suficientemente grande para inspirar a Moisés, para sobrenaturalmente mostrarle qué es lo que sucedió anteriormente. Y quizá no está tan basado en testigos oculares, es más una revelación divina de lo que sucedió en la creación y en los tiempos de Abraham. En los tiempos de Abraham no había tanta separación entre Abraham y Moisés, eran como 500 años, entonces ya quizá no estaba escribiendo de cosas tan retiradas como la creación del mundo. Y la última posición es la que es más común entre los eruditos. Y esto es que en el tiempo del exilio es cuando fue recopilado y editado la última versión de Génesis. Entonces, si conoces un poco la historia de Israel y particularmente de Judea, Judea fue conquistada por Babilonia. Y Babilonia los removió y los llevó a vivir en Babilonia. Es donde sucede, por ejemplo, lo de Daniel y Nabucodonosor. Entonces, en ese entonces se dedicaron muchísimo a copiar textos. Había una fuerza muy, muy grande porque estaban siendo retirados de su tierra natal, de conservar su religión, de conservar su tradición, de conservar sus escritos sagrados. Y luego regresaron a Israel y construyeron el segundo templo, ya con mucho trabajo de erudición. ¿Cómo se dice? De eruditos, pues de erudición. Ay, Dios mío. De erudicionista. Ya con mucho trabajo de erudición hecho de antemano. Entonces, esto se conoce como el judaísmo del segundo templo. El primer templo fue construido por Salomón, fue destruido por Babilonia. Después Nehemías y Esdras reconstruyen el segundo templo y se establece la versión del judaísmo que va a permanecer hasta el tiempo de Jesús. Sí, así le llaman, el judaísmo del segundo templo. Y los historiadores críticos creen que fue en ese tiempo, como 500 años antes de Jesús, que salió la última versión del Torá. Ellos creen que pudo haber habido alguna edición en ese momento. Ellos ven el Torá y ven alrededor del Torá 4 variantes muy distintas. Entonces creen que habían 4 versiones del Torá que recopilaron y lo hicieron una. ¿Puedes creer eso?
pues adelante, es lo que creen la mayoría de eruditos. Y si hubo alguna edición, la verdad para mí no es como el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la versión que tú y yo tenemos de Génesis es la misma versión que tenía Jesús, y Jesús lo veía como autoritativa. Citó muchísimo de Génesis, Pablo citaba muchísimo de Génesis, entonces, 500 años antes de Cristo es muchísimo tiempo. Entonces, la versión más común de estas tres es que Moisés fue quien escribió esto. Ahora, eso es importante, porque como mínimo prácticamente todos creen que Moisés lo recopiló, las versiones orales y las historias ya escritas. Pero ¿por qué esto es importante? Porque en la vida de Moisés es cuando se crea el tabernáculo. Es cuando Dios le da la instrucción a su pueblo del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es el punto de reunión entre Dios y el pueblo. Y la forma que sucedía es que desde que salieron de Egipto, la presencia de Dios les acompañaba como un pilar de fuego de noche y una nube durante el día. Y cuando se movía la nube, el pueblo de Israel se movía. Y cuando descansaba, esa palabra es importante, cuando descansaba la nube, el pueblo de Dios se descansaba también. Entonces establecían el punto de reunión, el tabernáculo, que era como una carpa gigante, y ahí descansaba la presencia de Dios en medio del campamento, le decían así, porque pues, eran nómadas por 40 años. Y luego ya se estableció el tabernáculo dentro de Israel, y luego ya en los tiempos de Salomón se construyó el templo. Entonces, si eruditos del segundo templo también hicieron alguna edición, o quizá más recopilaron y no como que cambiaron el texto, no creo, o sea, no, si conoces la cultura hebrea, le tienen tanto respeto a textos antiguos que a lo mucho, a lo mejor tomaron versiones un poco diferentes y nada más las establecieron de una forma que tuviera sentido. Pero el caso es, si hubo algo ahí, también recuerda, ellos están trabajando ya con la operación mental del templo, y Moisés está trabajando con la operación mental del tabernáculo. Para los... Y nada más al estar diciendo esto, estoy viendo el tiempo que ya llevo, más de 17 minutos. Definitivamente, qué chido que me pueda dar ese tiempo para hablar directamente a la cámara de estas cosas. Siento que si estuviera dando esto un domingo en la iglesia, las personas serían así, ya me perdiste. Espero que no te haya perdido a ti aún. Y si sí, concretamos en esto. Para los hebreos, el tabernáculo y la presencia de Dios eran conceptos inseparables. Y el tabernáculo para ellos representaba un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Y para nosotros como cristianos y protestantes batallamos para entender esto, porque nosotros entendemos que para llegar a Dios no vamos a un lugar, vamos a una persona, vamos a Jesús. Entonces para nosotros el concepto de un lugar santo es un poco ajeno. Y está bien que esté ajeno, porque el Nuevo Testamento presenta lo opuesto, que no hay lugar santo, que hay persona santo. Pero en el Antiguo Testamento sí había lugar santo. Cuando Moisés ve la zarza ardiente, Dios le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Porque estaba Dios ahí, literal, el polvo debajo de los pies de Moisés cobraron un elemento divino. Qué raro, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, y francamente como que ni me gusta, porque digo, en el Nuevo Testamento no le da esa importancia a lo físico. Pero los judíos hasta la fecha, si vas a Jerusalén, todo el día, 24 horas al día, hay personas orando en el Muro de los Lamentos. ¿Qué es el Muro de los Lamentos? El único muro del templo de Herodes, que es el segundo templo. Herodes le hizo ahí unas modificaciones. El único muro del templo de Herodes que sigue de pie. Hay personas ahí tocando la pared y orando y llorando y clamándole a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la psique judía sigue viendo esta mentalidad. El lugar donde Dios estuvo presencialmente cobra un elemento de santidad. Ok, como digo, concretando, ¿qué tiene que ver esto con lo que leí en Génesis 2? Lo que tiene que ver es que la idea, y eso es algo que he aprendido, es que
Los hebreos originales, al leer Génesis 1 y 2, inmediatamente hubieran entendido que hablaba de la presencia de Dios y que ponía a la creación como una especie de templo. Lo explico. Cuando Dios creó en 6 días y descansó el séptimo. Cuando Moisés dedicó el templo en Éxodo 40 y en Números 7, que narran la misma historia, fue una dedicatoria de 7 días, donde en el séptimo día descendió la presencia de Dios y descansó sobre el tabernáculo. La similitud sería demasiado para ignorar. No solamente eso. ¿Cuánto tiempo tardó en reconstruirse el segundo templo? 7 años. Una vez más, y en el séptimo año es cuando se completó y se descansó de la obra. Entonces, simplemente, sin ni siquiera considerar el texto o las ideas de Génesis 1 y 2, el simple hecho que Dios descansa y que el mismo autor, Moisés, cuando describe la creación del tabernáculo, describe una creación de 7 días y en el séptimo día llega la presencia de Dios y descansa sobre el templo. Para los hebreos, su forma primordial de ver ese texto probablemente era la forma en la que Dios se creó en la creación un lugar donde Él podía permanecer, donde Él podía estar, donde Él se podía pasear en la mañana. Dice Génesis 3:8. Oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Eso es después de que peca el hombre. Pero nos da a entender que cuando Dios crea el mundo, ¿qué es lo que hace? Se la pasa paseando en su creación, morando en su creación, disfrutando su creación. En ese sentido, y dame un segundo para hacer el argumento para esto, es como si la creación fuera su primer templo, su primer lugar donde podía descansar su presencia. Vuelvo a leer el versículo 1, 2 y 3 de Génesis 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el día séptimo ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. ¿Qué significa esto? Y una vez más, esto es tan central a los hebreos, que el sábado, esa idea que porque Dios descansó, nosotros debemos de descansar. ¿Pero qué significa descansar? Dice, tanto en los 10 mandamientos como aquí, dice, lo santificó. ¿Qué significa santificar? Hacer santo. Es la misma idea, que cuando llega Dios y le habla a Moisés en el desierto, el mismo piso donde estaba Moisés se convierte en piso santo. Lo santifica. Entonces, el sábado representa este momento en el cual Dios tomó su obra y descansó sobre ella y la hace santa. Cuando dice reposó, a lo mejor sí da una idea de cesar sus obras, es lo que dice, descansó de toda obra. Pero, déjate hacer esta pregunta, ¿estaba Dios cansado? Después de crear a Adán y Eva, dice, ya tengo 6 días trabajando, no he descansado, la verdad es que estoy ya exhausto, necesito levantar los pies y descansar un rato. ¿Eso es lo que significa que Dios reposó? ¿Que Dios tenía que recuperarse de lo que había hecho? ¿O será la idea de reposar más como cuando te sientas en un lugar? Dice en Isaías 66, así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Amo ese estrado de levantar los pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. ¿Sí notaste eso? ¿Quién me puede edificar una casa donde está el lugar de mi reposo? En Isaías, Dios dice que Dios reposa en el templo. Misma idea, misma palabra. Que al terminar su creación, es como si hiciera una celebración de consagración y llega a Dios y habita dentro de su creación que Él ya 7 veces en el capítulo anterior había dicho que era buena en gran manera. Eso le da un entendimiento al por qué no tiene mucho sentido el orden en el cual se crean las cosas.
particularmente el hecho que Dios crea en el tercer día las plantas y en el cuarto día crea el sol y la luna. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? De hecho, hay una de las perspectivas de Génesis 1, se llama día era, lo comenté muy brevemente en el mensaje anterior, pero en día era hay personas que creen que cada día representa una era de la creación. El problema con eso es que cómo puedes tener toda una era donde hay plantas sin sol. Entonces, una vez más, y quiero tener cuidado con esto porque sé cómo son algunas personas que de repente dicen, es que no estás tomando el texto literal. La realidad es que quiero tomar el texto literalmente como el autor quería que fuera tomado y como los lectores originales lo leían. Y ellos daban por un hecho que Dios creó el mundo en 7 días. Era parte de su ideología y cosmovisión. Entonces para eso no estaban como que intentando descifrar, de qué forma y a qué horas creó la luz. Y cómo pudo crear la luz sin que hubiera sol. Y cómo pudo crear las plantas sin que hubiera el sol. No estaban intentando contestar esas preguntas. La pregunta que estaban contestando era más, todo esto en una simple lectura es un paralelismo a la consagración del tabernáculo. Entonces, ¿qué nos demuestra esto acerca del tabernáculo? Y si lo ves de esa forma, lo que escribí aquí es que quizá no es tanto el enfoque, un orden cronológico, sino un orden de cómo la creación va mostrando la morada de Dios, se va mostrando como morada de Dios, se va mostrando como eh, cada vez avanzando más hacia cosas que demuestran a Dios más completamente. El primero es luz. Y obviamente la luz es altamente simbólica. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también la idea de luz es bastante ambigua. Simplemente es luz. El segundo es mar. O sea, ¿cuántas veces vemos a Jesús interactuando con el mar, caminando sobre las aguas, calmando la tormenta? Y la forma en la cual Dios utiliza el mar también como simbolismo de su poder. Las plantas. Una vez más, si vamos a Jesús, ¿cuántas parábolas no se trataron de el reino de Dios es como una semilla? ¿Por qué saca eso? Porque Jesús entiende que dentro del ADN de la creación hay cosas que fueron creadas de tal modo que muestran quién es Dios, cómo es Dios, la presencia de Dios. Los astros, dice el salmista, el firmamento anuncia tu grandeza. Los animales, una vez más, y perdón que sea tan repetitivo, el simple hecho que Dios decida mostrar al Espíritu Santo como paloma demuestra la forma en la cual los animales muestran la creación como la morada de Dios. Y como el más importante, obviamente más importante que la luz, más importante que el mar, más importante que las plantas, más importante que los astros, más importante que los animales, son el ser humano. El único que la Biblia dice que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo, amigo mío, somos, dice la Biblia, la corona de su creación. Que de toda la creación, lo único que puede ser llamado portador de la imagen de Dios es el ser humano. Lo hablé un poco, que también eso es un contraste en la cultura antigua, que las personas hubieran entendido que todos los dioses falsos tienen ídolos mudos y de piedra, que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no pueden agarrar. Sin embargo, los representantes de Yahvé en el mundo, de Dios en el mundo, somos tú y yo en carne y hueso, vivos, intentando a través de la gracia de Dios mostrar quién es Dios. Y obviamente el pecado mancha eso, por eso es importante estar reconciliados con Dios para que Él nos pueda limpiar de tal modo que podamos representarle de una mejor forma, y siempre lo vamos a representar de una forma caída hasta que Dios regrese y nos restaure y nos limpie y nos haga perfecto. Entonces, como dice, creo que es Salmos, que entonces brillaremos como la luz del alba. Una vez más, este es el enfoque de Génesis 1 y 2. La creación como el modelo del templo de Dios. Y cuando entiendes esto, muchas cosas van a tener más sentido, particularmente cuando ves Apocalipsis. Entonces, la creación ya no es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre pecó
Y Dios, que antes se paseaba en el amanecer en su creación, ya no está aquí de manera presencial. Lo fue en el tabernáculo, lo fue en el templo, lo fue en Jesús. Pero, sé que al decir esto, va a haber una tentación de decir, esa no es teología popular y por ende no puede ser verdad. Lo que yo diría eso es, el hecho de que no sea popular no significa que no es verdad. Hay muchísimos principios de la Biblia que nos hemos desviado porque lo único que necesitas es que dos, tres teólogos de la historia de la iglesia abracen algo y de repente se hace popular, y no necesariamente es lo que creían los autores de la Biblia, los que escribieron la Biblia y los primeros que recibieron la Biblia. Pero, digo esto no solamente está respaldado por el hecho que es un muy buen espejo a la dedicación del templo, o que tiene sentido cuando ves los días, cómo va sucesivamente narrando cosas que muestran a Dios de manera más precisa. El Nuevo Testamento también vincula la idea de la creación y del templo. Chécate esto me emociona mucho. Juan 1, que es un espejo neotestamental de Génesis 1, dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Entonces aquí un versículo importantísimo de cómo Dios fue el que creó el universo a través de Jesús, o Jesús fue quien creó el universo. Después te brincas unos cuantos versículos nada más. Versículo 14. Dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, en español no se nota, pero esa palabra habitó entre nosotros, puedes checarlo en cualquier léxico griego. La palabra es rara, pero tabernáculo no es un verbo. Entonces, esa palabra es utilizar tabernáculo como verbo, casi como decir tabernaculó. Entonces, lo que está diciendo es, el verbo vino y tabernaculó entre nosotros. ¿Qué? El verbo vino y puso su morada, puso su tabernáculo con nosotros. Entonces, mismo orden. Juan 1 al 5 narra de que Dios crea el mundo y después de cómo Jesús viene y establece su tabernáculo en este mundo. De la misma forma es un espejo de Génesis 1. Apocalipsis 21. Famosísimo e importantísimo. Dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Como que se me destapó la nariz un poco justo a tiempo para terminar con todo este mensaje. Ya tengo descongestionada la nariz. Dice: el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz desde el trono que decía: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y él secará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Una vez más, en la creación Dios creó y vino y estableció su morada. En Jesús Él creó y vino y estableció su morada. Y en la nueva tierra y nuevo cielo, Dios crea una vez más un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y qué es lo que hace? Viene y establece su tabernáculo con nosotros, su punto de reunión. La creación era un ejemplo del tabernáculo y del templo, pero se perdió. Se perdió por nuestro pecado, se perdió por nuestra maldad, se perdió por nuestra rebelión. Y desde ese momento la creación duele porque sabe que fue diseñada para ser la morada de Dios y no lo puede ser. ¿Por qué? Por la maldad que rodea cada esquina de nuestro mundo. Pero Jesús vino. No solamente vendrá, Jesús vino y estableció su morada en este mundo. Y cuando Él vino, ¿qué nos dijo? Nos dijo que oráramos: venga tu reino,
Ven a santificar una vez más este mundo. Ven a establecer tu morada perfecta en este mundo. Por eso, al final de Apocalipsis, que es la última frase que dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Por qué? Porque Dios ama su creación. Dios ama su mundo. Dios amaba pasearse en el frío de la mañana en la creación perfecta que Él había hecho. Y Él añora el momento en el cual una vez más pueda escuchar una voz del cielo que dice, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Jesús dijo, hablando de sí mismo, hay uno mayor que el templo aquí. El templo era el pináculo de lo que creían los judíos. Jesús dice, yo soy más grande. ¿Por qué? Porque el templo apunta atrás hacia cómo Dios creó y reposó en su creación y cómo ahora lo está haciendo en un lugar tan limitado dentro de la creación. Pero yo vengo para mostrarles que la presencia de Dios ahora va a invadir cada rincón del mundo. Y así como cuando Jesús murió y el velo se rompe en el templo, el velo que nos separaba de la presencia de Dios, ahora la presencia de Dios inunda todo el mundo a través del Espíritu Santo. Y llegará el momento que dice Habacuc que en su segunda venida, que la presencia de Dios y el conocimiento de Dios cubrirá el mundo como las aguas cubren el mar. Eso es lo que sucederá un día. Una vez más, la creación volverá a ser un templo. La verdad, tardé mucho tiempo para llegar a este punto, pero ese es el punto. La creación fue un templo. Después, la creación necesitó un templo. Pero una vez más, en la segunda venida de Jesús, en la segunda venida de Dios, la creación volverá a ser un templo. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? En lo que Jesús regresa, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, venga tu reino. Inclusive dice Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como el templo para el judío era el lugar donde las personas podían tener una reunión con Dios. Dice el mismo autor Pablo en el mismo libro Corintios, que Dios mismo está rogando a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Nosotros somos representantes de Dios en este mundo, templecillos de Dios en este mundo, esperando el momento en el cual una vez más el conocimiento de Dios cubra el mundo como las aguas cubran el mar. Tú y yo nos toca hacer tabernaculitos en lo que desciende Dios una vez más creando un cielo nuevo y una tierra nueva y un nuevo templo a través de su creación, un lugar donde una vez más Él puede descansar y pasearse en el frío de la mañana con su creación y con sus hijos amados. Génesis 1 y 2 apuntan a la creación como un templo cósmico. Espero que te haya gustado este mensaje. ¿Sabes qué? Aprovechando que estoy en mood de manejar eso como si fuera una predicación, hay que orar. Padre, te doy gracias por las personas que se han aventado este mensaje. Te pido que ellos puedan ver lo macro aquí. Que el mundo ha sido devastado por el pecado, pero que tú no lo has abandonado. Y tú sigues añorando ese momento en el cual una vez más habitarás entre nosotros, secando lágrimas, levantando cabezas, abrazando y levantándonos. Padre, te pido que aceleres ese día. Ya queremos que regreses. Ya queremos que la justicia reine sobre este planeta. Ya queremos que tu presencia una vez más nos inunde como lo hacía en el Edén. Padre, perdona nuestras ofensas. Perdónanos cuando no te representamos como debemos de representarte, cuando somos malos tabernaculillos. Padre, te doy gracias por cada persona que se toma el tiempo de escuchar eso y sé que lo escucha porque quiere conocerte. Te pido que tú respondas y tú recompenses ese deseo de conocerte, revelándote y manifestándote a ellos. En nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó mencionarlo al principio del video, pero si sigues aquí y quieres apoyar ese canal, lo puedes hacer a través de Patreon. Puedes apoyar desde $1 y ahí hay algunos beneficios que puedes recibir a cambio. Dios te bendiga y gracias por rezar.